tardes a todos, soy Nacho Viencinto, Frontend Developer aquí en SEO y hoy vamos a continuar la charla del viernes pasado sobre Frontend y cómo tener bien controlados estos aspectos que tenemos aquí. El viernes pasado hablamos de JavaScript, de los estilos y de cómo mantener la compatibilidad entre navegadores, y hoy vamos a hablar de la experiencia de usuario, del performance de nuestra aplicación y de cómo hacer nuestro código testeable para llevarnos bien con los departamentos de testing. Entonces, bueno, esas son las tres partes que vamos a ver hoy y vamos a empezar con la experiencia de usuario, que bueno, hace unas semanas ya nuestra compañera Mari ya nos estuvo dando unas charlas muy interesantes de todo el tema de usabilidad, de experiencia de usuario. Las tenéis en el Facebook de SEO, en Livestream, podéis revisar ahí, lo que no lo hayáis visto, la charla que nos dio. Y bueno, yo hoy me voy a enfocar más que nada en la parte que atañe a toda la parte de frontend y de cómo maquetar bien o cómo trabajar bien junto con la parte de análisis para tener un frontend y una UI bien construida y bien maquetada. Entonces, bueno, vamos a repasar ciclos de diseño en el tema de la experiencia de usuario y qué herramientas podemos apoyarnos para hacer esto bien. Entonces, bueno, en el apartado de los ciclos de diseño es muy importante saber distinguir las diferentes etapas por las que puede pasar el diseño de una aplicación o de un sitio web y que prácticamente nunca se lleva a cabo estas cuatro etapas. No porque se haga el trabajo mal, sino porque en la mayoría de los casos o es innecesario o lo estamos haciendo a nuestra manera o nos saltamos pasos. O sea que bueno, es bastante flexible, pero si tuviésemos que definir un ciclo de diseño que siga el diseño que vamos a trazar para nuestra aplicación, serían estos cuatro. Entonces, interpretamos como sketch el boceto a mano, que podemos hacer por ordenador o a mano, que es de baja calidad y que no tiene interacción. Es decir, es un boceto que básicamente se define para plasmar sobre un papel o sobre el ordenador qué va a tener esa parte de nuestra aplicación, esa parte de nuestro sitio web, más allá de interacción y demás. Lo que nos interesa ver es qué elementos tiene, qué botones hay, qué va a poder ver, qué voy a mostrar en esa pantalla. Y pues normalmente son garabatos, ahora vamos a ver un poco imágenes de definición, pero son pues bocetos a mano. En la parte de wireframe ya tenemos una representación gráfica de baja calidad que a partir de aquí y gracias a las herramientas que han ido saliendo con estos últimos años ya pueden tener interacción básica porque nos lo ponen muy fácil, sencillamente. O sea, estos dos puntos de aquí antiguamente nunca tenían interacción, eran simples bocetos o imágenes, porque añadir la interacción ya era una inversión de tiempo que no merecía la pena porque al final estamos bocetando, ¿no? Pero bueno, ya en los wireframe ya sí tenemos interacción básica como navegación entre páginas, como que pulses en un botón y que te salga un modal o un dialog. Y bueno, en la parte de wireframe pues es básicamente el boceto que ya has hecho anteriormente, pero aplicándole, pues, como digamos, pasándolo a limpio, que no sea todo ahí lleno de borrones y demás, sino que ya tengamos el boceto ya más en limpio, más líneas más definidas y demás. En la parte siguiente, que sería el mockup, ya es una representación que debería ser a color, tiene la misma interacción que un wireframe, pero básicamente ya le damos color, ya nos preocupamos más, por ejemplo, de las tipografías, de los tamaños de los textos, de las dimensiones de lo que tiene el documento, para que tenga un aspecto más real en base a lo que va a ser finalmente el diseño. Y en estos tres puntos es importante que sepamos que podemos contar con el cliente, o sea, podemos tener feedback del cliente diciéndole, oye, por aquí es por donde vamos, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué cambios introducirías? Pero sinceramente la experiencia nos dice que hasta el punto 3, meter al cliente nos va a hacer más largas las esperas y va a ser más costoso en tiempo al final terminar de diseñar lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque el cliente siempre quiere cambiar cosas, ¿vale? Siempre. Entonces, espérate a llegar hasta aquí, que tú mismo vas a tener más claro también las cosas y no solo muestres en una fase tan temprana con un boceto, porque te va a estar comiendo continuamente y ni tú mismo vas a poder terminar el trabajo que también quieres terminar. Entonces, bueno, a nivel de mockup, que ya tienes más o menos claro qué va a tener tu interfaz,
ya es cuando puedes empezar a debatir con el cliente, por aquí es por donde voy, qué te parece, qué quieres cambiar, qué quieres modificar, porque los cambios a este nivel no te suponen gran esfuerzo, o sea, son cambios rápidos, seguimos trabajando sobre prototipos, muy importante mencionar que todo esto son prototipos, y hacer cambios sobre esto es sencillo, no vamos a invertir mucho tiempo ni esfuerzo. Y finalmente tendríamos lo que llamamos prototipo. Puede ser un prototipo, podemos llamarlo, bueno, puede ser de calidad pixel perfect, que es que el cliente va a ver lo que va a ser, ni más ni menos, o puede ser simplemente de alta calidad. En la parte de los prototipos, a mí me gusta identificarlos como que es la parte que ya está publicada en internet o que tenemos una versión publicable en código HTML y en la que el cliente interactúa con la aplicación tal y como va a ser el día que lancemos a producción o cuando publiquemos nuestro site o aplicación. En la versión de prototipo ya tenemos los colores oficiales, tenemos las tipografías oficiales, todas las dimensiones. La funcionalidad no es necesaria que esté implementada, pero sí debe haber esa interacción, como cambio entre páginas, como cómo funcionan los botones, cómo se van a ver los dialogs, los títulos de todo. Vale, entonces, este sería, si una empresa viene y nos dice, oye, quiero hacer una tienda online de comida, quiero montar una tienda online de comida para llevar comida a casa, nos va a decir, quiero que tenga esta funcionalidad, quiero que el usuario se pueda registrar, quiero que haya un apartado para seleccionar comidas, quiero que haya un formulario de registro, una pasarela de pago también. Entonces, pues nosotros vamos a empezar bocetando a mano cómo nosotros queremos que sea esa interfaz. Y cuando nosotros mismos tengamos claro que ya tenemos una interfaz, una UI definida, esto es lo que va a tener cada página, así es como quiero mostrar el contenido, ya podemos pasar a hacer el wireframe o el mockup, ya con colores, con dimensiones reales, para asegurarnos de que así va a ser la UI, así voy a mostrar la información con estos tipos de letra, con estos colores, y ya a ese nivel ya podemos empezar a interactuar con el cliente. Cuando nos diga que está ok, pasamos a prototipar, donde en este paso ya sí estamos metiendo código HTML, y de aquí ya pues, a enseñar al cliente y últimos retoques. Los prototipos que están ok ya se consideran de producción, ya es código válido, es código oficial y a partir de ahí pues a meter programación. Vale, entonces esto es lo que consideraríamos un sketch, un boceto, puede ser a mano o por ordenador, lo que decimos. Líneas borrosas, no hay tipografías, no hay colores, muy básico. En el tema del wireframe ya tenemos, o sea, no es tan ensucio, es algo más limpio, podemos usar aplicaciones de ordenador, ya no es bocetos a mano, nos da una imagen más clara de la aplicación en cuanto a funcionalidad, tiene interacción. El mockup pues es básicamente el wireframe, pero un poco más a limpio y con color, puede tener más calidad, pero la interacción es la misma. Seguimos sin tener código HTML, todos siguen siendo prototipos. Se pueden publicar en JPGs fijos o pueden ser PDFs, pueden ser presentaciones o incluso las aplicaciones que vamos a ver a continuación ya te generan HTMLs interactuables, que es por lo que decimos que es muy sencillo. Sobre esto, decirle al usuario que cuando pulse aquí, pues cambia la pantalla. Todo esto nos lo van a hacer aplicaciones que se encargan de hacer este tipo de prototipos. Y en los prototipos, la fase final de nuestro diseño es donde ya vamos a ver la aplicación en su diseño final. Todas las características que vaya a tener nuestra UI deben estar patentes en el prototipo. De hecho, es un contrato que nosotros debemos establecernos con el cliente en el sentido de decirle, así es como se va a ver la aplicación y no me lo cambies. Si me das el ok, no me lo cambies el día de mañana. Porque yo voy a trabajar en base a esto, voy a tener mis estilos en base a esto, voy a usar estas tipografías, estas dimensiones. Entonces, esto es lo que nos da el ok final del cliente para decir, sí, así es como va a ser la aplicación, así es como se va a ver. Vale, entonces en herramientas identificamos dos tipos, que serían herramientas instalables y otras herramientas online que se utilizan básicamente para hacer flujos de la aplicación o árboles de nuestro sitio. Es decir, con Fluid UI o UXPin lo que vamos a hacer es hacer el árbol de páginas de nuestro sitio para decirle al cliente, pues la página principal es esta home, desde aquí puedo saltar a este login, desde el login tengo la opción de saltar al change password o reset password. Entonces, con Fluid UI lo que organizamos es todo el flujo de páginas de nuestro sitio, aplicándole o no una UI pues bien definida o mal definida. Simplemente
Esto lo utilizamos más que para bocetar la UI, bocetamos el flujo de nuestro sitio web en cuanto a páginas. Y estas tres de arriba vienen a ser lo que hablábamos antes, son herramientas que vamos a usar para bocetar, para maquetar y para prototipar cómo queremos que vaya a ser el diseño de nuestra aplicación. Sketch está solo disponible para Macintosh, que yo sepa, desde hoy o a partir de hoy. Está disponible para Mac. Personalmente es para mí la mejor, para los que trabajan en Macintosh. Añade interacción muy completa. Pencil es open source, está disponible en multiplataforma, Windows, Linux, Mac, es gratuita. Sketch es de pago, Pencil es gratuita. Tiene también repositorios que le puedes instalar con paquetes de iconos, paquetes de diseño. También tiene plantillas para prototipar aplicaciones mobile, no solo de páginas web ni aplicaciones de desktop. Y Balsamiq, pues yo creo que es la más conocida de todos. Es probablemente la más completa, es de pago y pues los que no la conozcáis es también un poquito más compleja que como por ejemplo Pencil o Sketch. Pencil es, si yo tengo que recomendar alguna para hacer prototipos de UI y demás, recomendaré Pencil porque es súper sencilla, es gratuita y básicamente para lo que queremos hacer antes de llegar a un nivel de prototipo, Pencil puede ser bastante útil. Entonces, bueno, ¿trabajar con herramientas es necesario a la hora de hacer prototipos? Pues sí, puedes trabajar con Photoshop maquetando la UI del cliente, pero te va a ser muchísimo más costoso en tiempo y sobre todo en esfuerzo, porque todos los cambios no es lo mismo trabajar sobre un programa que simplemente tienes que arrastrar un cuadrado y cambiarle el size o añadir notas. Estos programas están preparados para eso, entonces utilizar Photoshop o herramientas tradicionales para hacer los prototipos es válido, pero no es la mejor opción. Entonces, sí recomendaríamos hacer uso tanto de herramientas de mockups como de herramientas para organizar nuestro árbol de páginas. Y en cuanto a experiencia de usuario, pues esto nos va a agregar principalmente ganar un mejor diseño en nuestro sitio web o aplicación, porque el hecho de estar prototipando cómo se van a ver nuestras pantallas y validándolo con el cliente nos asegura de que la funcionalidad que vamos a mostrar y cómo la vamos a mostrar, ya desde un paso tan primitivo como este, lo vamos a estar haciendo bien. No es lo mismo que no hacer nada de esto y que llegue el frontend de turno, se ponga a maquetar y no sepa ni dónde van los botones, ni cómo debe mostrar una caja de texto, ni cómo debe verse el dialog. Por tanto, este es el primer paso para diseñar bien nuestra aplicación de la parte de la UI. Y es una experiencia de usuario. Ahora vamos a pasar a la parte del performance. Y porque efectivamente lo queremos todo para allá, en el sentido de que tenemos que evitar una aplicación lenta. Vamos a ver herramientas y buenas prácticas. Ahora comentamos todo lo que ganamos con el performance. En cuanto a herramientas, bueno, tenemos performance del lado del servidor, tenemos performance del lado del frontend, del lado del cliente. En mi caso, pues me voy a enfocar en todo ese trabajo que yo debo hacer bien desde la parte del frontend y de la UI. Y para hacer mi trabajo bien, aparte de un montón de buenas prácticas que tengo que asumir, me puedo apoyar en herramientas que me indiquen dónde estoy fallando, dónde puedo mejorar y todo ese tipo de cosas. Y que me dan consejos también que puedo llevar a cabo, si no en este proyecto, en proyectos futuros. Entonces, bueno, en estas herramientas hay muchísimas más, ¿vale? Todos sabemos que hay muchísimas más y no sé si algunos trabajáis o conocéis algunas que no estén aquí, pero básicamente, bueno, yo me gusta muchísimo Chrome y trabajar con herramientas de Chrome, y Google PageSpeed es para mí la preferida porque se integra perfectamente en Chrome y básicamente da consejos muy agudos, no se va a cosas extrañas, sino que ataca a lo más importante desde un inicio. Entonces Google PageSpeed tiene su propio componente para instalar en Chrome y se puede utilizar también desde una aplicación independiente. Y básicamente nos va a decir dónde estamos fallando a la hora de cargar nuestro sitio, qué debemos evitar, nos da warnings, nos da errores, nos da una serie de consejos que si los pasamos todos de amarillo o rojo a color verde,
nuestro sitio va a estar muchísimo mejor. Yahoo Airflow es básicamente lo mismo que PageSpeed, pero del lado de Yahoo, pero te muestra muchas más cosas desde un inicio. Digamos que Google como que lo más importante te lo pone desde principal y el resto tienes que seguir investigando por detrás a ver dónde tengo que mejorar. Pero básicamente son muy similares. Y Pingdom no es una aplicación donde nos vamos a apoyar para ver qué estamos haciendo mal desde la parte de desarrollo, sino que Pingdom trabaja ya más cuando tengamos el sitio publicado o si estamos en instancias de desarrollo. Básicamente nos dice todos los tiempos que está consumiendo nuestra aplicación. ¿Vale? Y en buenas prácticas, pues aquí es importante, todos sabemos que el speed is a feature, o sea, es una característica de nuestro sitio web. El hecho de tener una página lenta o rápida es una característica buena o mala de nuestro sitio. Muchas veces distinguimos aplicaciones porque sean lentas o rápidas y de hecho nos vamos a la competencia porque es una aplicación que va mucho más rápida que otra, aunque hagan lo mismo. Y vamos a ver algunas buenas prácticas para el tema del performance. Aquí hablamos de la carga de los ficheros. Aquí no vais a ver bien por la luz, pero aquí lo que tenemos es un montón de scripts, JavaScript, que estamos cargando en nuestra página de inicio. Y estamos cargando pues, desde librerías como jQuery, Sugar, hasta contenido JavaScript de nuestro propio sitio. Todos son archivos JavaScript que tenemos en nuestro repositorio y todo lo cargamos secuencialmente, tenemos los archivos separados y demás. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Estamos cargando archivos y necesariamente estamos generando múltiples descargas en el lado del servidor y estamos imposibilitando o dificultando muchísimo que nuestros navegadores cacheen estos archivos. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos, y si no sabemos lo explicamos, cómo funciona el tema del cacheo de archivos, por ejemplo JavaScript, y es que el navegador detecta que el archivo JavaScript que estás utilizando ya te lo has descargado de, por ejemplo, Facebook. Entonces, si tú llamas a tu jQuery, jQuery.tengo casa en donde sea, .js, Google va a identificar que ese archivo es tuyo y solo tuyo. Entonces, no vas a estar aprovechando que el usuario ya tenga un montón de librerías descargadas de otros sitios web y por tanto estás haciendo tu sitio más lento. Luego también estamos generando múltiples descargas porque estamos diciendo al navegador que quieres que cargue 8 archivos JavaScript, cuando en realidad todo esto lo puedes hacer en solamente una sola línea, o sea, un solo archivo, perdón. Y aquí es donde vemos cómo convertir lo de antes en una buena práctica. ¿Qué pasa por utilizar repositorios CDN que vimos en la primera parte? Y es que tú ya no estás descargando a tu repositorio o a tu proyecto los archivos de librerías principales como jQuery, Sugar, Prototype y demás, sino que estás cargándolo de repositorios en línea y te estás ahorrando tanto tener actualizado ese código como obligando a cargarlo siempre de tu navegador, de tu servidor, y además favoreces a que cuando el usuario entre en tu página seguramente estas librerías ya las haya cargado de otra página, por tanto ya no tiene que volver a descargarlas. Y en cuanto a todos los scripts que tengas en tu sitio, pues la primera recomendación es que uses los bundles. Esto por parte de MVC, que lo que hace es decir, si tú para tu página home necesitas 7 archivos JavaScript, bueno, pues empaquétalos en una sola línea y yo ya sé cuántos archivos tengo que empaquetar y mandárselos al usuario. De esta forma, lo que antes cargabas en 7 llamadas al servidor, ahora solo lo vas a cargar en una. Por tanto, reduces las descargas, optimizas el cacheo de archivos y bueno, y fomenta la separación de archivos según su funcionalidad, por lo que hablábamos de no tener en un archivo JavaScript que se llame site.js funcionalidad de la home, del login, del registro, de la compra, del pago por tarjeta, sino que separes todos los archivos según la funcionalidad que utilices en determinadas zonas de tu aplicación para cargar esos paquetes en unos sitios y en otros y optimices el peso. Vale, entonces, para agilizar el renderizado de nuestro DOM, lo que podemos hacer mal es que, por ejemplo, no marquemos las dimensiones en nuestras imágenes. O sea, pongamos todas las imágenes,
y no pongamos los atributos de alto y ancho. Esto obliga a que el navegador esté buscando, esté pasando una vez por la imagen para cargarla y otra vez para saber qué dimensiones tiene. Si se lo identificamos de una sola vez, estamos ahorrando trabajo al renderizador. Los selectores globales del CSS. No debemos usar selectores globales, por lo mismo, porque se está haciendo búsqueda sobre todo nuestro archivo y es algo mucho más lento que si identificamos el ID o la clase específicamente de todos nuestros selectores. Los content type también, cuando indicamos content type o cuando no indicamos content type en nuestra aplicación, también estamos obligando al renderizador a que vea qué encoding debe aplicar en nuestro sitio o que no aplique el correcto. Entonces, aquí son simplemente cosas que no añadimos a nuestro código porque se nos pasan o porque queremos programar más rápido o lo que sea, y que simplemente con añadir esas cosas estamos agilizando, estamos incrementando el performance de nuestra aplicación. En cuanto a reducir el peso, si nuestra página web pesa 1,5 megas cuando la carga y queremos hacer que pese menos y que se cargue antes, podemos hacer esta serie de cosas. Si no tenemos compresión para nuestra página, bueno, esto es un punto más del lado del servidor, podemos habilitar gzip, por ejemplo, del lado del servidor. Incrementa muchísimo la carga de la página porque reduce muchísimo el peso. En el código CSS también es algo muy común porque creamos un solo archivo de estilos y lo usamos en toda la aplicación. Entonces estamos cargando, de hecho si usamos herramientas como Firefox o también en Chrome, hay muchas herramientas que nos dicen en la página que estamos visualizando cuánto contenido CSS nos está usando, o un user CSS. Y vamos a ver que hay multitud de líneas. Pues todo eso es carga que estamos añadiendo a nuestro sitio. Las imágenes no optimizadas también es algo, de hecho, seguramente sea de los puntos más fáciles de evitar y en los que más pecan todos los sitios web. Que básicamente es que una imagen que ya te está sirviendo para tu aplicación, vuelve a pasarla por Photoshop, pásala por guardar para web y seguramente le estés ganando por encima del 50% en la gran mayoría de los casos, seguro. Y al final te vas a encontrar, si tienes un sitio o una web que utiliza muchas imágenes, con una reducción del peso muy considerable. Entonces la optimización de imágenes es muy necesaria, muy importante. Luego tendríamos en nuestros CSS y JavaScript, esto nos lo hace MVC si usamos el bundle que hemos visto antes, que básicamente es que nosotros cuando estamos desarrollando nuestra aplicación tenemos todo nuestro código CSS tabulado, todo nuestro código JavaScript tabulado, tenemos nuestros comentarios y demás. Al minificar lo que hacemos es todo juntito, si podemos quitar los comentarios lo hacemos y básicamente reducimos el peso de nuestros ficheros al mínimo para que tarden muchísimo menos en cargarlo en nuestro navegador. Esto va junto al empaquetar nuestros archivos, por decirlo así, es decir, podemos programar teniendo 7 archivos JavaScript, pero cuando vayamos a publicar en producción nuestro sitio, es mejor unirnos en uno solo y minificarlos para que pesen muchísimo menos y carguen mucho más rápido nuestro sitio. Por tanto, vamos a comprimir nuestro sitio, vamos a separar el CSS siempre que podamos en múltiples archivos, puede ser una separación por páginas, es muy válida, pero básicamente ahí el ejercicio que deberíamos hacer, que es muy práctico, es en la etapa primera de nuestro sitio vamos a ver en una visión global de nuestro sitio qué componentes vamos a usar, dialogs, tipos de letra, cómo vamos a mostrar las cosas y nos hacemos una idea global de qué estilos vamos a necesitar y qué estilos son globales y cuáles son específicos por pantallas. De esa forma vamos a poder hacer un CSS global para todo nuestro sitio y todas las páginas o componentes de nuestra aplicación que utilicen estilos independientes los encapsulamos en ficheros que solo vamos a cargar en esas pantallas. Las imágenes, importantísimo y obligado, de verdad, optimizar las imágenes, porque ha habido casos que yo me he encontrado con páginas con imágenes de 1 mega o 1,2 megas, cosas así, que la estás usando en un recuadro de 100% píxeles, y le das botón derecho a abrir en una nueva pestaña y necesitas hacer 3/4 de hora scroll para ver la imagen entera. Tú dices, guardo la imagen, según la tiro con la reflex, la subió al sitio web. Entonces, prohibido. Prohibido, es muy dañino para la performance. Bueno, no ralentiza la carga del DOM, pero sí tienes continuamente cosas en tu página que no terminan de cargar y son las imágenes que exigimos.
Entonces, bueno, y para producción podemos hacer eso, empaquetar nuestros archivos y minificarlos. MVC nos simplifica este trabajo al máximo. Vale, entonces para nuestro performance, aquí hablamos de otros puntos, vamos a optimizar el cacheo de archivos mediante CDN para cargar las librerías que utilicemos. También penaliza el performance de nuestra página que tengamos enlaces rotos, ya sea apuntando a archivos nuestros, CSS, JS, o a páginas nuestras, apuntar a una página de login que no existe, una redirección que no existe. Todo eso penaliza nuestra performance y también al posicionamiento. Vamos a combinar nuestros archivos JavaScript y CSS y también a minificarlos. Hay que respetar, esto es muy importante y personalmente, pues voy a ser honesto, hace cosa de unas semanas me enteré que estuve viendo también otra información de performance. Hay que respetar el orden de carga de los CSS y JavaScript. Todo el CSS primero. ¿Por qué? Porque cuando nuestro navegador empieza a renderizar nuestro sitio, lo que hace es, bueno, normalmente siempre tenemos primero el CSS, ¿no? Pero cuando empieza a renderizar, lo que hace es, empieza a cargar nuestros archivos CSS y de pronto le metemos un JavaScript y luego continuamos cargando otros CSS. Entonces lo que hace el renderizador es decir, cargo estos estilos, luego dejo de cargar estilos y cargo estos JavaScript. Dejo de cargar JavaScript y cargo estos estilos. Los estilos se cargan primero porque es lo primero que se pinta en el DOM. Entonces, si entre medias estás metiendo código JavaScript, estás paralizando la carga del DOM y obligando al renderizador a que dé una pasada y vuelva a dar otra pasada cuando cargues los otros CSS que quedan. Entonces, siempre lo primero que hay que cargar son los CSS para que se pueda pintar todo el DOM y ya lo último el JavaScript. Y siguiendo con esto, hay que evitar los document write por lo mismo, porque todo lo que hagamos en JavaScript que esté pegando a la hora de pintar en nuestro DOM, que metamos nuevos divs o que hagamos modificaciones, no es que sea obligado a no hacerlo, pero hay que evitarlo, porque está modificando la carga del DOM y la está ralentizando. Evitar también los CSS import por lo mismo, porque está cargando una vez y volviendo a cargar. O sea, la idea es que lo que haga una vez el renderizador lo hagas de la primera pasada, no le obligamos a hacerlo en 2 o 3 pasadas. Y, bueno, esto trayéndolo de otra charla que nos dio también Pedrito, usar programación asíncrona cuando se pueda. Que básicamente es que no obligues al usuario a esperar por cosas que pueda hacer sin necesidad de esperar. Y ahí ya tenemos una aplicación rápida. En la parte de testing, y aunque digas que ya funciona, efectivamente, y yo también me incluyo, ya nos liberamos funcionalidad y luego no funciona. Que levante la mano quien no le ha pasado, por favor. Todos, y los que nos estáis viendo también. Es mentira, todos es mentira, todos. Muchas veces por comodidad o por seguridad en uno mismo, que dices, no, si solo era el color de un botón, lo he cambiado y ya está, no va a fallar. Bueno, pues a veces falla. Vamos a ver qué pasa cuando falla. Para el tema del testing, volviendo del lado del frontend, sabemos que tenemos testing con pruebas unitarias, con unit testing del lado del backend, y también tenemos que validar nuestro código del frontend en JavaScript y demás. Entonces, bueno, en cuanto a herramientas, también tenemos de varios tipos. Tenemos herramientas de código para validar nuestro JavaScript, como pueda ser QUnit de los mismos de jQuery, o como pueda ser Jasmine, que son herramientas que sí en código nos permiten validar nuestro código JavaScript. Luego tenemos herramientas como Spoon o Karma. Karma es de los creadores de Angular. Y estas dos lo que nos permiten es probar en multitud de navegadores. Bueno, Karma sí es un validador de JavaScript, perdón. Spoon es una herramienta que ya hablamos de ella en la parte 1, que lo que nos permite es probar en multitud de navegadores. Y es una herramienta pues, para validar el cross-browsing y que haya compatibilidad entre todos los navegadores. Entonces, QUnit, Jasmine y Karma son herramientas para testear JavaScript. No vamos a entrar en cómo funciona eso porque es para otro tema. Pero básicamente, nosotros aquí hemos utilizado QUnit y hemos utilizado Jasmine. Y son recomendables, y ahora entramos a hablar en otro tema, cuando
nuestra aplicación tenga mucha funcionalidad en el JavaScript, o digamos que tenga muchísima relevancia esa funcionalidad que tenemos en JavaScript. O sea, que tengamos muchísimas operaciones de código únicamente dentro de JavaScript, o pintamos muchísimas cosas en el DOM mediante JavaScript, o cargamos muchísimas cosas mediante JavaScript, y que no sea ese código que está del lado del backend. Por tanto, vamos a tener que validarlo desde la UI, y es muy importante que lo testeemos desde nuestro JavaScript con alguna de estas herramientas. Después, eso del lado del testing de JavaScript, y luego tendríamos el lado del testing de la UI como tal, que estaría, por ejemplo, tenemos a Selenium, que es un framework que lo que nos permite es validar toda nuestra UI como si fuésemos el usuario final. Es decir, yo quiero validar que un usuario, cuando entra a mi página, va a ver lo que debe ver, va a interactuar como debe interactuar. Es decir, que si yo introduzco mal un email en un campo, en un formulario que me pide el email, pongo mal el email por el formato, no tiene arroba o no tiene .com o lo que sea. Quiero comprobar con Selenium que de verdad mi aplicación me está lanzando el error de que el email es inválido o lo que sea. Y además quiero completar el ciclo, quiero que cuando le dé a registrarse, el usuario se cree, se refresque la página y me muestre el perfil del usuario. Que un ciclo completo de testing del lado de la UI, utilizaríamos frameworks como Selenium, que es el más completo. O sea, bueno, aquí en SEO tenemos mucha experiencia en Selenium y es lo que mejor nos ha funcionado. Normalmente nos estamos ahorrando todas estas opciones de testear nuestro JavaScript, porque si tenemos pruebas bien hechas con Selenium, si estamos testeando bien nuestros ciclos de interacción en la UI con Selenium, estamos ganando muchísima confianza en nuestra aplicación, porque estamos probándolo todo, no solo la parte del JavaScript. Vale, entonces, en cuanto a herramientas, ya hemos visto qué herramientas nos sirven para testear el JavaScript, cuáles nos sirven para testear todo el ciclo de nuestra aplicación. Ahora vamos a ver, como frontend developers, qué buenas prácticas debemos ejercer para no entrar en conflicto con los QAs y con el resto. Entonces, bueno, el primero es usar IDs, porque muchas veces nos ponemos a maquetar y decimos, bueno, no necesito este ID porque ya tiene la clase puesta y ya no necesito ese vector para nada. Si tú como desarrollador y como equipos de trabajo que están coordinados y saben qué hacen los demás, debes saber qué partes estás maquetando y qué partes estás desarrollando que va a tener que testear alguien. Por tanto, si ya sabes eso, si tienes conocimiento de eso, maqueta la UI en base a eso. Y si ves que un campo forma parte de un formulario que va a ser testeado, ponle un ID. Aunque tú no lo necesites, ponle un ID. Y que no sea un número de estos de los de prisión, que sea 7447. Si puedes poner nombres descriptivos, mejor. Luego, abstraer la funcionalidad. Esto ya no solo para el testing, siempre es importante, pero para el testing gana mucha relevancia. Porque cuando prueban los QAs, quieren probar que el registro funcione. Y se lo debes poner en la parte de... A ver, ¿cómo explico esto? Si tú en JavaScript tienes todo el proceso de login, o mejor dicho, todo el proceso de registro y cambio de contraseña en el mismo % de código, o en la misma pantalla todo, mejor dicho, en la misma pantalla, probar eso es muy difícil, porque para hacer un cambio de contraseña vas a tener que completar todo el ciclo que había anterior, registrarte o registrarte mal o lo que sea. Entonces, si abstraes la funcionalidad, por ejemplo, cambiar la contraseña sin necesidad de registrarte, recibir un email y demás, si puedes darle la posibilidad a un tester de que pruebe una parte de tu aplicación sin necesidad de hacer 1000 pasos que ya ha cumplido antes, vas a hacer también los procesos más ágiles. Estoy dando next. Por tanto, junto a esto, desacoplar es importante. El hecho de no tener toda la funcionalidad en una sola función, tanto a nivel de código como a nivel de experiencia de usuario. O sea, no metas todo el proceso de compra a lo mejor en una sola pantalla, ese tipo de cosas. Eso beneficia el testing. Hay que probar el JavaScript, ya sea con testers, haciendo tus propias pruebas para JavaScript, pero principalmente probándolo tú. Sobre todo cuando cambias cosas. El JavaScript, como es un lenguaje tan sensible, es case sensitive, ya lo dice eso. Siempre que llegas y dices, no, me han cambiado la variable, pues la cambio y ya, y doy commit. No, pruébalo porque un simple cambio de variable, un cambio horario, cuando manejas tipos de variables sensibles como decimales, como dates,
Prueba siempre tu código JavaScript, aunque sea de F5, porque muchas veces rompes la aplicación y no te das cuenta por cambios mínimos. Esto del lado, digamos, de nuestro código, y luego a la hora de programar o de maquetar, debemos hacer hincapié en, bueno, depende del equipo o lo importante que sea el proyecto, si tiene o no tiene, pero siempre que podamos hay que apoyarnos en las user stories, porque, bueno, muchas veces trabaja paralelamente el backend y el frontend, pero sí que también la mayoría de las veces somos la parte del frontend las que nos adelantamos, las que empezamos a maquetar las cosas, a diseñarlas. Entonces somos los primeros que tenemos que tener conocimiento de cómo se va a mostrar la información y todo ese tipo de cosas. Por tanto, es muy importante que nos apoyemos en las user stories, tanto para hacer bien nuestro trabajo como para detectar errores y mejorar también el análisis de las aplicaciones. Es continuo, la verdad, eso pasa continuamente. Cuando un frontend está revisando las user stories de cualquier porción de código, prácticamente el 80% de las veces siempre salen preguntas o dudas que van a hablar con el analista, con el arquitecto, y simplemente con debatirlas se mejora la arquitectura o se corrige. Entonces, con este ejercicio gana todo el equipo y el proyecto. Por lo tanto, también hay que leer los requisitos. Volviendo a lo que hablamos de JavaScript, revisa antes de dar commit, y aquí me pongo un poco más QA que desarrollador. Y, como resumen de todo eso, el cambio pequeño puede ser un caos grande, por lo que hablamos. Podemos cambiar una variable y que no funcione nada de nuestra aplicación. Y más en las aplicaciones ya últimamente, donde utilizamos Angular, Knockout, tenemos muchísimo peso de la funcionalidad volcado en el JavaScript, y un cambio sencillo en un modelo de Angular o de Knockout nos pega en toda la aplicación. Podemos romper todo, o sea, cambiar que lo que antes era red ahora es blue y no puede funcionar nada. Entonces es muy importante ahí tener claro que todos los cambios que hagamos vamos a probarlos. Vamos a perder tiempo, sí, pero vamos a ganar también seguridad, vamos a dormir mejor. Vale, bueno, eso es todo en cuanto al frontend. Todo esto está ya disponible en la página web, en Facebook de SEO y demás. Y con estos 6 aspectos completamos la charla básica de frontend y ya solo quedan dudas. Dudas y preguntas, perfecto. Dice, ¿todas estas herramientas igual sirven para prototipar para móviles? Sí. O digamos que son herramientas que se originaron para desktop y web, se han ido evolucionando para adaptarse a mobile. Principalmente porque el cambio de web-mobile simplemente son los gráficos que utilizas a la hora de prototipar. Entonces, o bien son packs de recursos que te descargas o instalas, o bien son que las propias aplicaciones se han actualizado. Y dice, ¿usan runs para minificar? ¿Run? No, aquí en MVC utilizamos el propio motor de MVC que ya te minifica todo. No sé si alguno haya usado Run. Sí, pero... ¿Por allí? Sí, pero para .NET. Sí, aquí estamos hablando bajo MVC, proyectos.net y... Pero aplica el mismo principio, o sea, es el mismo principio nos comentan. Si lo usas está bien, que lo siga usando. Es bueno minificar. Y... ¿Todas? por aquí... los tímidos. ¿Qué tímidos sois? Nacho, yo había visto una corriente de diseñadores frontend de que usar IDEs era malo para los selectores cuando los ligas junto a más clases. Por ejemplo, ID 1 más clase container, más clase flag, más clase tema. ¿Cuántos selectores puede ser lo óptimo para no ralentizar una página? Pues a ver, del lado del JavaScript es lo más eficiente que existe. Uses jQuery, Prototype, lo que sea, siempre debes usar IDs. Porque cuando, por ejemplo, aunque uses jQuery y apuntes a un selector por ID, lo que va a hacer jQuery es utilizar el motor estándar de JavaScript y es lo más óptimo que existe. No hay nada más rápido que un selector por ID. Del lado del CSS exactamente igual. Si apuntas a un selector por ID, también es lo más rápido que hay.
Porque date cuenta que solo debe haber un solo objeto con ese ID en el DOM. Por tanto, es una selección directa. Más bien la pregunta es cuántos selectores empiezan a pegarle al performance a nivel de clase. Entonces, no lo sé, la verdad, no tengo datos para contestarte, pero yo te diría que más de 3 algo estás haciendo mal. O sea, si pones 3 selectores, más que pegarle al performance es que estás complicando la forma en la que aplicas estilos en tu layout. O sea, que seguramente más que pegarle al performance, que seguramente sí, pues estás complicando la forma en la que aplicas estilos. Habría que verlo. Gracias. También hay unas técnicas para modularizar el CSS que igual puede servir para reducir la cantidad de clases que estés aplicando a ciertos elementos. Pues igual, pues, ¿Alguien más tiene preguntas? Mari. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora nos dijiste en la parte de UX, que al momento de tú tener alguna duda vas con el analista o el arquitecto, pero qué pasa si no hay una persona que tenga la información que estás necesitando? ¿Cómo le haces para tú tomar esas decisiones? Pues es que claro, depende de la organización del equipo. Si no hay analista ni arquitecto, pues quiere decir que hay un programador, a lo mejor, que es el que lleva todo eso con él. O sea, realmente es el cliente el que tiene la decisión final. Entonces, alguien debe discutir con el cliente cómo va a ser esa aplicación. Si no eres tú, es otra persona, que normalmente siempre son los analistas, arquitectos, product owner. Entonces, si no están esas figuras y no eres tú tampoco, pues tendrás que discutirlo con la persona que al final desemboque en el cliente. Pero sí, realmente siempre es la persona que alguien debe tomar esa responsabilidad. Alguien debe gritar si no eres tú. Carlos tiene cara de querer preguntar algo, pero... Sí, a mí me interesa más la parte del testing, el uso de Jasmine para poder probar JavaScript. Pero dices que es más recomendable usar Selenium, o sea, tener más bien todo previsto con Selenium en vez de usar Jasmine. Es que son escenarios que pueden combinarse, pero muchas veces debes pensar si no estás trabajando doble. O sea, tú como desarrollador, si tienes tus pruebas de JavaScript, pues estás haciendo un buen trabajo, porque te estás asegurando que tu código funciona. Pero es que si ya tienes un equipo de QA que con Selenium está probando todos esos ciclos, pues tus pruebas pierden relevancia. Tú vas a estar muy seguro, pero realmente la fiabilidad de tu aplicación, que la está testeando todo un equipo de QAs, si ya la está cubriendo con Selenium, pues bueno. O sea, si las haces, pues siempre es perfecto, pero... Más bien eso depende, porque por ejemplo, las pruebas de Jasmine o QUMI, vamos a ponerle en un validador, ¿no? Ya me voy a registrar. Entonces, tus pruebas de Jasmine y QUMI lo que van a validar es que las entradas están correctas, o sea, te aventas una lista de posibles correos electrónicos válidos e inválidos, ¿sabes? En la prueba de Selenium lo que haces es que metes el correo electrónico. Entonces, en la de Selenium ya no pruebas que metas correcto o incorrecto en el formato, pero sí lo que vas a probar es que cuando metas un incorrecto te salga el mensaje de notificación, que te pueda registrar, que no te pueda registrar, o sea, separas cosas. Entonces, Sí. Uno es como que para la interacción que tienes con toda la página y otro es con el componente que valida. Sí, la combinación realmente es lo que le da la perfección. Aquí, en los proyectos en los que hemos trabajado con Selenium, normalmente nos hemos volcado también en ese tipo de pruebas. O sea, son los propios QAs también los que prueban un montón de cosas de error. Pero sí, lo que dice Ernesto, yo creo que también es el camino perfecto. Combinar y ahorrarle trabajo extra a QA si tú mismo te haces todas esas validaciones previas. son diferentes tipos de pruebas, no son pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de aceptación. Tiene que ver, por ejemplo, como si para tu proyecto ocupaste crearte una librería, realmente vas a ocupar pruebas unitarias, pero pudiste haber creado una aplicación grande sin haber usado ninguna librería, usando puras librerías que ya existen. Probablemente no ocupas pruebas unitarias para eso, nada más de integración. ¿Listo? Pues,